La primera novela de terror. Mucho se ha hablado a través de la historia del miedo, del terror, de aquello que acecha en las tinieblas. ¿Qué hay en las esquinas gobernadas por las penumbras, en la noche? ¿Por qué suena el cielo tan atronadoramente? ¿Qué incita a los seres a cometer actos horrorosos? El miedo nos ha acompañado probablemente desde mucho antes de ser conscientes de que éramos seres vivientes, así como está presente en cualquier ser vivo, con algo de racionalidad, de instinto, pues eso es el miedo, es un instinto, uno de supervivencia, una serie de químicos segregados en el cerebro que gritan: «Corre, esto es peligroso, no sabes a lo que te enfrentas». Sal de aquí. El miedo se pudo haber usado como una advertencia. No ofendan a los dioses o lloverá demasiado, o por el contrario, no lloverá. Obedezcan a los sacerdotes o un volcán hará erupción, o una bestia te atacará. Así es como han adoctrinado todas las civilizaciones humanas, haciendo uso del miedo. Y las historias alrededor de esta emoción tan intensa, de aquella tradición oral, deben ser tan antiguas como la misma humanidad, por lo que sería completamente imposible definir el momento exacto, la fecha, hora y lugar en que se contó la primera historia que generó miedo, que asustó. Hoy en día podemos gozar de un terror, de un horror y un suspenso bastante amplios, con seres como Nosferatu, Drácula, Frankenstein, zombies, demonios, brujas, asesinos. Hay terror para todos los gustos, dentro del género. Pero, ¿te has preguntado en dónde fue el punto de partida? ¿El punto del que partieron las historias de este género? De los primeros elementos escritos, de algo que provocara miedo o cierta incomodidad, bien podemos retroceder a Babilonia o a la mitología griega, que sin duda tienen mitos, leyendas y descripciones que son sumamente aterradoras, pero que en sí su propósito no era el de asustar o provocar miedo en los que lo leían. Así que, ¿quién creó la pauta de lo que hoy es una novela de misterio? ¿Alguna historia antigua de brujas? ¿Fue Drácula? Irónicamente, la primera novela de terror gótico ni era terror ni causaba miedo, pero creó las bases para todas sus predecesoras, siguiendo un método de escritura similar al de Shakespeare. Y fue Horace Walpole el que creó la primera novela de terror, que se llamaba The Castle of Otranto, a story translated by William Marshall Gent from the original Italian of Onufrio Muralto, Canon of the Church of San Nicolás at Otranto, que se puede traducir como El Castillo de Otranto, una historia traducida por William Marshall, caballero, de lo original en italiano, Onufrio Muralto, Canon de la Iglesia de San Nicolás en Otranto, aplicando un viejo método de falso manuscrito, en donde se fingía que los hechos que un libro relataba provenían de la traducción de un antiguo documento, bajo nombres falsos, cosa que en ediciones posteriores el mismo Horace aclaró, liberando de toda duda su total autoría sobre la obra, la cual fue recibida gratamente por el público, ofreciendo el primer vistazo a lo que hoy se considera terror gótico, que efectivamente tenía más de comedia que de terror en sí. Esta historia narra el inicio de una pesadilla familiar, en la que la cabeza de la familia, dueña del ficticio castillo Strawberry Hill, que cree que su familia está siendo acechada por una antigua profecía, en la que todo su linaje familiar perecerá, por lo que trata de hacer todo lo posible por conservar el nombre de su familia, enfrentándose, efectivamente, a fantasmas, supuestas maldiciones, religiosos y matrimonios forzados para lograr su objetivo. Pese a todo,
Sería en cierta manera injusto que se le atribuyera todo el crédito a Horace, pese a que su novela fue publicada por primera vez en 1764. Hubo algunos más que igualmente ayudaron a afianzar las bases de la novela de terror y misterio, entre los cuales estaban Charles Maturin, con una novela publicada en 1815, de nombre Melmoth, el errabundo; Anne Radcliffe, con Los misterios de Udolfo, publicado en 1794; Matthew Lewis, con El monje, publicado en 1796; William Godwin, con Las aventuras de Caleb Williams, publicada en 1794; Obatek, de William Beckford, publicada en 1742. Entre otros muchos que antes o después, desconocidos en la época o de cierta manera recordados, sirvieron para cimentar lo que hoy en día son las novelas de terror, las que provocan pesadillas, con payasos sanguinarios, monstruos debajo de la cama y pueblos atestados por un color que no se puede describir, dando pie a muchos clásicos de la literatura moderna. ¿Y tú, conocías este precursor de la novela gótica?